Acuerdo comercial histórico con China por parte de Estados Unidos que se une al acuerdo con Reino Unido. Por supuesto, un acuerdo marco, un acuerdo que lo que permite es sentar las bases para una mejora del comercio global y para una mejora de lo que han sido unas condiciones a las que nos habíamos acostumbrado, pero que no tenían nada que ver con el libre comercio. Por alguna razón, en la narrativa mediática hemos escuchado durante meses algo así como que vivíamos en una especie de fantasía de libre comercio y que de repente, en febrero de 2025, hemos empezado a escuchar la palabra aranceles. Sin embargo, los aranceles son la norma en el mundo, no son la excepción. Y las trabas comerciales y las trabas arancelarias son la norma en el mundo. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años ha sido un incremento constante y consistente de una actividad que se puede resumir en lo siguiente: poner cada vez más barreras a las empresas estadounidenses y a la vez decir que eres defensor del libre comercio por parte de muchos países, mientras aumentaban tanto las barreras no arancelarias como las arancelarias. El acuerdo con China es clave, ¿por qué? Porque tiene muchas más ramificaciones que las puramente comerciales. No solamente es un acuerdo de principios muy importante en el que ambos países llegan a acuerdos para reducir el déficit comercial de Estados Unidos y para mejorar las relaciones bilaterales tanto a nivel comercial como a nivel tecnológico. Esto es muy importante. Es absolutamente clave que Estados Unidos tenga una posición en la que no haya en China prohibiciones, dificultades, robo de propiedad intelectual, etc. El acuerdo comercial con China no va a ser fácil. Hay que monitorizarlo cada día. Se va a llevar a cabo un análisis y una auditoría constante del cumplimiento de esos acuerdos. Pero es muy importante porque desmonta completamente el mensaje que habrás escuchado durante mucho tiempo. Mensaje número 1, que Donald Trump no quiere libre comercio, que lo que quiere es proteccionismo y volver a los años 30. Falso. Número 2, que los acuerdos comerciales son muy difíciles y que no se pueden conseguir rápidamente. Se ha demostrado con el Reino Unido y con China que se pueden alcanzar acuerdos comerciales de calado rápido y eficientemente. Rápidamente, ¿por qué? Porque se han hecho en tiempo récord, y eficientemente porque se hacen como se deben hacer las negociaciones. Primero un acuerdo marco en el que se levantan los aspectos esenciales y se reducen barreras comerciales, y después otra serie de acuerdos que van después. ¿Por qué es importante eso? Porque nos lleva a el elemento más importante de todo esto, que lo que sale de estos acuerdos es una mejora global en el crecimiento y también en el crecimiento de lo que es la actividad comercial. Un acuerdo esencial, positivo para China, positivo para los Estados Unidos, como todos los que se negocian. Y toda esa gente que parece que no entiende lo que es negociar, debería empezar a leer El arte del acuerdo de Donald Trump. Un acuerdo absolutamente clave, habrá más, y pone la presión, este acuerdo pone la presión inmediatamente sobre la Unión Europea. La Unión Europea todavía no ha presentado propuestas serias y claras sobre lo que se tiene que llevar a la mesa de negociación en el acuerdo. Con el acuerdo entre Reino Unido y China, la presión sobre la Unión Europea se dispara. Tiene que presentar opciones rápido y de manera efectiva, o enfrentarse a una situación en la que, una vez llegado a un acuerdo con China y llegado a un acuerdo con Reino Unido, la Unión Europea puede ser un daño colateral si no se pone las pilas. Seguid defendiendo la libertad. Este fin de semana pasado ha habido una manifestación histórica y muy importante pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y que se ponga por fin, se le dé la voz
al pueblo español para que vote ante lo que es ya una enorme cantidad de casos de corrupción y la utilización constante de las instituciones para el interés personal del presidente. Y una de las personas que ha hablado en esa manifestación ha sido mi buen amigo Mario Noya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Cuéntanos qué es lo que podrías, digamos, resaltar de ese discurso que diste, que me pareció espectacular. Mira, yo no pediría la dimisión de Pedro Sánchez porque para dimitir necesitas tener cierta dignidad. Lo que habría que hacer sería destituir a Pedro Sánchez. Sí. Lo que se está buscando es... Mira, hace poco se hizo viral uno de mis speeches televisivos, porque yo preguntaba qué se hace con alguien que está dispuesto a demoler un edificio, claro, el edificio constitucional español, con la impunidad con la que se está manejando él, ¿no? Que si no hay mecanismos para detener a este sujeto que tanto daño ha hecho, ese es el problema, ¿no? La manifestación incidía en todo esto, ¿no? En que tenemos que poner las pilas todos, cada uno en su ámbito, porque si no vamos a acabar siendo la Venezuela de Europa. Y no nos vamos a quitar a este ni con aguarrás. El otro día dijo ya que él se queda hasta 2031, que él quiere quedarse hasta 2031. Pero ahí me da que luego se le va a hacer corto y va a decir 2058. Y como se le deje actuar de la manera en que está actuando, has visto que está intentando copar absolutamente todos los centros de poder en España, pues podemos tener Pedro Sánchez para los restos. Se ha cargado su partido, imagínate si se va a cargar España o no. Su decisión es quedarse en el poder todo el tiempo posible y hacer este daño que está haciendo, ¿no? Sí. Para eso, Daniel, hay que salir a la calle. La gente dice, ¿la manifestación sirve para algo? Ninguna manifestación sola sirve para algo. Necesita un contexto, necesita un marco. Y yo lo dije también, de hecho, en mi intervención. Las manifestaciones, de hecho, pueden incluso servir a los tiranos porque pueden acabar siendo solo una mera válvula de escape. No, yo no quiero que la gente vaya a la calle a decir Pedro Sánchez, hijo de Puigdemont. No quiero, hijo de Bildu. Muy bien, y luego te vas a casa. No. Hay que activar todos los mecanismos. Claro. Poderes empresariales, poderes económicos, poderes mediáticos, poderes políticos. Todo el mundo tiene que apretar hacia lo que estabas comentando. Eso sí, una convocatoria electoral urgente, ¿no? Eso estaría muy bien. El problema que tenemos es las condiciones políticas que tenemos. Estamos en manos de los peores y esos peores están en manos de los enemigos de la nación. Ya. Imagínate qué interés tienen, Daniel, los que sostienen a Pedro Sánchez en quitarle de en medio. Ninguno. Imagínate. Claro, imagínate. Si nadie ha estado, de sus socios, nadie ha estado mejor. Claro, es que hoy lo comentábamos. Claro, es que dicen, bueno, es que las encuestas le salen muy mal. Digo, un momentito. O sea, Sumar o continúa en el gobierno o desaparece. Podemos está más contento que ha estado nunca porque hace como que está en la oposición, pero en realidad es parte de la coalición de gobierno. Lo mismo pasa con Bildu. Bildu, Junts, Esquerra, claro. ¿Qué? Diles a estos. Nunca han estado mejor. Nunca han estado mejor. Y Sumar puede acabar convirtiéndose en multiplicar por cero. Imagínate, si convocan, se van al guano. Hombre, Daniel, no hay manera. Desaparece. Claro, ese es el problema. O de verdad nos creemos todos lo que decimos, que España está en una situación crítica y que, como decía Cayetana Álvarez de Toledo, este gobierno está fundado en la corrupción institucional, fijaos, no sé si se te ocurre a ti, Daniel, una corrupción mayor que gobernar con golpistas. Claro. Y que depender de golpistas y del partido al que votaban los asesinos de socialistas vascos, claro, ¿no? Socialistas vascos entre tantísimos otros españoles. Estar en el poder en contra de todo lo que has prometido en las elecciones. Claro. Estar en el poder haciendo lo contrario a lo que prometiste a tus votantes. Claro. Eso es otra cosa. O sea, es que es una corrupción. Claro. Entonces, ahí o dices, señores, la situación es excepcional. En España cuesta, porque dices, bueno, si estamos muy a gustito en términos sociales y fíjate qué primavera y qué modelo de vida tenemos. Ya.
Que vayan ustedes a Argentina. Claro. En Argentina, en pleno kirchnerato también, si es que es muy agradable vivir en ciertos países. Ahora, eso es la maldición de esos países. Daniel, esto es como la maldición de los recursos naturales. Es verdad. La maldición de los recursos sociales sí. puede ser tremenda, porque claro, como cuando se evidentemente vive cómodamente claro, con poco, claro, empobrecer, eso siempre es. Se empobrece todo el mundo y eso parece es. que... Eres la ranita que está en la olla. Hay gente que te dice, el ejemplo científico, me da igual, la imagen es cierta. Eres la ranita que está en la olla. Y al final eso acabas asumiendo, como en España se está asumiendo, que no puedes coger un tren como se cogía hace 5 años. No puedes depender, fiarte de que los suministros energéticos fundamentales estén ahí a la orden del... Oye, ¿pero por qué hemos asumido eso? Claro. No, si es que se está muy a gustito, que decía el torero cuando estaba de fiesta. Chicos, que tenemos un problemón, Vamos, porque nos calan. Que fíjate que es que ya hemos interiorizado lo siguiente. Claro. La semana pasada tuve yo 3 viajes por España y entonces ya se ha interiorizado, bueno, no vamos a comprar billetes de tren, vamos a ir todo en avión porque si no el riesgo es gigantesco. Claro. Claro, no, mira, y Daniel... O sea, este país ha pasado de ser el país en el que los trenes llegaban puntuales o te devolvían su dinero al país en el que las empresas que te están llamando Exacto. te dicen, mira, vamos a traerte en avión porque en tren esto es un desastre. Y el avión que te dejen en la T4 de Barajas, a ver si que te vacunen para entrar en la T4 de Barajas. Oye, lo de la T4 de Barajas. Bueno, Daniel, pero mire, y luego otra cosa. No me lo podía creer. Fíjate en esto de acostumbrarse. O sea, yo pido a la audiencia que haga un ejercicio de memoria o que consulte una imagen de a cuánto estaba la gasolina que echas en tu coche hace 10 años, 8 años. ¿A cuánto estaba? ¿A €1? ¿A cuánto estaba esa gasolina? Sí, por ahí. ¿Y a cuánto está ahora? A 1,5 y pico. Y yo recuerdo, y a 1,7. Yo recuerdo que decir, cuando empezó a subir esto dije que no nos acostumbremos. Y creo que subí una fotografía a Twitter con 1,60 y pico. Y ahora estás en 1,5 y de repente dices, qué barata está la gasolina. ¡Qué barata está la gasolina! Dices, Daniel. ¿Cómo que qué barata está la gasolina? Miren... El petróleo al mismo precio en términos reales y encima, no viene por los gigantescos beneficios de las petroleras, sino por esa maraña de impuestazos que te han metido, en el que durante años te dijeron, cómprate un coche diésel porque tiene unas ventajas fiscales, y ahora que tienes un coche diésel te han metido los mismos impuestos que la gasolina. Daniel, otro ejercicio. Esto se lo pido a los beneficiarios del salario mínimo, este que ha crecido tantísimo y tal, ¿no? Imaginaos, un coche, ¿qué coche te puedes comprar con el salario mínimo? Un Dacia. Mirad lo que costaba un Dacia. Un Dacia. Estoy diciendo un Dacia. Maravilloso coche, por otro lado. Hace 5 años. No, claro, lo pongo porque precisamente... Hombre. No, Dacia, ¿qué promocionaba? Que era el coche asequible para todo el mundo. Claro, cómprate un Dacia. Claro. ¿Cuánto costaba hace 5 años, Daniel? ¿Cuánto cuesta ahora que la gente haga este ejercicio? Claro. Yo me compré un coche hace 3 años que costaba, no sé, con la financiación creo que 23.000. Este año tengo que decidir si me quedo el coche o el pago final. De repente he hecho así, miro cuánto vale mi coche. 31.000 euros, desde 31.000 euros. Sí, y dices, ¿qué ha pasado? Claro. Bueno, lo que ha pasado es esto, que estamos yendo para atrás. Hay mucho que no piensa demasiado, que dicen, pues eso quiere decir que estamos vamos como un tiro, y que eso quiere decir que somos cada vez más prósperos y por eso las cuestan cosas más. Oye, por favor, o sea, que no se engañen así de miserablemente, que nos vamos al guano, pero absolutamente. Absolutamente. Daniel, que nos estamos empobreciendo, que nos están empobreciendo
Por diseño, por diseño. Bueno, teníamos muy poco tiempo, pero ha sido un auténtico lujo, Mario. Daniel, ya sabes que estás en tu casa. a la batalla. Y a seguir, hay que seguir luchando, señores. Hay que seguir luchando. Si a usted le parece que es irrelevante ir a una manifestación, piénselo 2 veces. Número 1, hay que ir a las manifestaciones. Número 2, y más importante todavía, tiene usted que luchar todos los días, cada día, como hace Mario. Muchísimas gracias. Encantado, Daniel, cuando quieras. Ya sabes dónde estás, en tu casa. Acontecimientos históricos y el nombramiento de un nuevo papa, desde luego, es uno de ellos. Hemos tenido toda una cantidad de información absolutamente increíble sobre el nombramiento del nuevo papa, León XIV, pero claro, si queremos saber de verdad qué es lo que está pasando, pues nada mejor que hablar con mi buen amigo Antonio Camuñas. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días, Daniel. Cuéntanos qué es lo que sabemos y qué es lo que podemos esperar de este nuevo Papa. Bueno, pues la elección de este nuevo Papa, yo creo que sí ha debido rezar mucho la gente para que en el cónclave los señores cardenales estuvieran iluminados por el Espíritu Santo, porque se dan una serie de conjunciones interesantísimas en la figura del ya extinto cardenal Prevost y nuevo Papa León XIV. En primer lugar, que se rompe el estigma, el veto hacia un pontífice norteamericano. Nunca hasta ahora se había dado esa posibilidad. En un primer momento por razones geográficas, es decir, Estados Unidos vivía aparte, era casi un mundo distinto y ni las comunicaciones ni la propia comunidad católica tenía la importancia que ha ido adquiriendo con los años. Posteriormente, y a medida que Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial, había una mutua desconfianza entre el Vaticano y los Estados Unidos. A los americanos les horrorizaba pensar que su presidente, por ejemplo, pudiera estar bajo la autoridad de alguien superior en el orden moral, evidentemente, a su propio país. Y por eso la llegada de Kennedy representó que ese tabú se rompía porque el presidente Kennedy no estaba a las órdenes del Vaticano. Y a su contrario, en el Vaticano se pensaba que a lo mejor un papa norteamericano podría tener excesiva influencia, ya fuera del gobierno norteamericano o incluso de partes de ese gobierno que pudieran influirle en exceso. Langley sería el caso concreto, ¿no? Que la CIA pudiera estar vinculada a... Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que los que no estaban vinculados a la CIA lo estaban a la KGB. Eso está claro. Y la KGB, por cierto, introdujo en el seno de la Iglesia toda una serie de seminaristas que eran ateos, comunistas, pero que hacían el juego de entrar en el seminario para tener... eran conocidos por números. Bueno, entonces ese tabú se rompe exactamente el jueves pasado, cuando se elige a un presidente norteamericano que además, y eso es un tema muy importante, yo mantengo que en esta elección lo menos occidental que pudiera ser el Papa, mejor. Sí. Porque yo creo que Occidente está sumido en una confusión generalizada y en una capacidad de autodestrucción que probablemente un papa occidental hubiera sido objeto de un desgaste brutal por parte del propio Occidente, porque Occidente no sabe más que tirarse piedras sobre su tejado, venderse al mundo como lo peor que ha existido a lo largo de la historia, hablar de nuestra capacidad de explotación del prójimo. Nadie habla de las obras que ha hecho Occidente fuera en favor de la humanidad. Por descontado, la traslación de la fe, hecho en el que España tiene un papel marcadísimo, es decir, lo que es llevar la fe a lo que es hoy en día prácticamente la mitad de los fieles católicos tienen origen en Sudamérica y por lo tanto España tiene un papel y una responsabilidad magnífica en ese llevar la fe a ese continente. Por lo tanto, primero, Estados Unidos
no es un obstáculo para que haya un papa norteamericano. La Iglesia norteamericana es una iglesia muy devota, no es una iglesia de statu quo, el statu quo lo ocupan otras religiones, más bien las evangélicas, las distintas denominaciones que hay en Estados Unidos, y por lo tanto ellos están en territorio hostil, digamos. Y el católico americano es un católico muy devoto y muy creyente. Primera cosa. Segundo, la vocación misionera del Papa. La vocación misionera no es habitual en ninguna figura que yo conozca del papado. No he podido investigar lo suficiente para saber si ha habido algún papa que haya sido misionero, pero me da la impresión de que no. Si ya la vocación religiosa es singular, el hecho de que sea misionero todavía lo es más, porque implica un deseo genuino de estar fuera de los márgenes de tu zona de confort, como se diría hoy en día, y trasladar tu fe en Cristo a todos los confines de la tierra. En su caso, aprovecha el que tiene una madre de origen peruano para trasladarse a Perú y estar allí pues, cerca de una década como obispo de Chiclayo. Tercera característica muy importante, es agustino, lo cual es una vocación particularísima dentro de los múltiples carismas que tiene la Iglesia. San Agustín ha sido considerado fue considerado el pensador más importante del primer milenio de la historia, y se le sigue estudiando con enorme interés. La ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, son libros de referencia actualmente bueno, él fue un autor súper prolífico, pero esos dos libros son los que marcan un poco la impronta de Agustín, muy distinta a la impronta de Ignacio de Loyola y de las demás otros carismas que tiene la Iglesia, como pueden ser los dominicos, como pueden ser los franciscanos. Es decir, no, él es un hombre de estudio, son muy estudiosos, son muy reservados, o sea, poco habladores, porque tienen un punto reflexivo y tienen un punto marcado por algo que San Agustín invita permanentemente, que es al viaje interior. O sea, frente a la parte exterior, buscar el viaje interior que nos haga a todos entrar en una dinámica mucho más profunda, que es donde encontraremos la relación con Dios. Y por último, yo creo que hay otro aspecto también muy importante. Aunque es un papa que es elevado al obispado por Francisco y que posteriormente es creado cardenal por Francisco y nombrado prefecto de la Congregación de Obispos, por lo tanto su experiencia en la curia es breve pero intensa. No ha estado muchos años en la curia, no es un curial de manual, pero sin embargo ha podido intervenir en lo que es algo tan importante como es la formación de los obispos y la elección de los obispos. Pero eso le dota de algo muy especial, que es que aun teniendo el favor de Francisco en esta última etapa, porque él había declarado que no se llevaba nada bien con Francisco inicialmente, él declara cuando conoce a Francisco, dice, bueno, ya tenemos la garantía de que no seré nunca obispo. Y fíjate lo que es la vida, que al final es Francisco quien le nombra obispo. Pero sin embargo su formación doctrinal, su formación teológica es de Benedicto XVI. Y entonces estás hablando de algo que en principio puede parecer contradictorio, pero no lo es. Y en última instancia se ha visto muy claramente en su primera aparición, en el balcón de San Pedro, donde digamos que retorna la tradición secular de la Iglesia de aparecer con la muceta, de aparecer con la estola, de aparecer con el pectoral y con el anillo del pescador, todos de oro. Es decir, lo cual no significa que no vaya a utilizar un pectoral de diario de plata,
porque también Francisco tuvo sus aportaciones que tenían sentido, pero desde luego para una ocasión de la ceremoniosidad, de la importancia del anuncio de un papa, un vicario de Cristo en la tierra, pues uno no lo hace por uno mismo, lo hace por dar gloria a Dios. Pues resulta que su pectoral era de oro, que por cierto es un pectoral que lleva por detrás una serie de reliquias incluidas al de algún santo español, y su anillo era de oro. Es decir, que digamos que la Iglesia retorna a una tradición que no es excluyente con el plantearse cuestiones de actualidad y cuestiones a las que la Iglesia tiene que dar su respuesta. Absolutamente. Bueno, pues es que teníamos muy poco tiempo, te hemos robado estos minutos, pero nos ha venido, vamos, absolutamente espectacular, mis queridos amigos. Es que no se puede explicar mejor. Muchísimas gracias, No, Antonio. ten en cuenta una cosa, te voy a robar un 30 segundos más, que es un dato a tener muy en cuenta. Si Donald Trump digamos, tiene la cúpula del Capitolio, reina sobre la cúpula del Capitolio, Robert Francis Prevost, León XIV, está en la cúpula de San Pedro. Eso es. Lo cual tiene muchas implicaciones. Dejemos que el público piense cuáles son. Muchísimas gracias, Antonio. Un gusto. A ti, muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Las bolsas se pusieron nerviosas con lo que yo llamo la rabieta de los aranceles. Hubo un montón de nerviosismo y en este programa dijimos, y con nuestro próximo invitado, además lo repetimos, que iba a haber un aluvión de acuerdos comerciales y que la corrección era una oportunidad para comprar. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el mundo tras este acuerdo entre Estados Unidos, primero con Reino Unido y ahora con China, y por supuesto qué es lo que está ocurriendo en la bolsa y las oportunidades que nos ofrece el mercado financiero con nuestro buen amigo y colaborador Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, encantado de estar aquí contigo otra vez. Todos vosotros tenéis que suscribiros ayer a su canal, esto es muy importante, su canal de YouTube. Muchas gracias. Gustavo, hemos dicho en este programa, por activa y por pasiva, cuando todo el mundo decía que esto iba a ser una debacle, un desastre peor que el año 2008, que iba a haber una recuperación en cuanto empezasen a salir acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Crees que todavía queda recorrido? ¿Esperamos más acuerdos comerciales que afectan a la bolsa? ¿Qué es lo que está realmente ahora en la mente de los inversores más inteligentes como tú para buscar oportunidades? Bueno, Daniel, en primer lugar, hay que agradecerte a ti, ¿no? Lo valiente que has sido hablando de esta situación. Por Dios de mi vida, eso uno ya está acostumbrado a recibir golpes, pero si a mí me llegan a decir que los mayores golpes personales me los iba a llevar por decir lo que encima ha pasado, vamos. Pero bueno, pero que hay que reconocértelo porque eres públicamente muy mediático, muy conocido, y hay que tener los bien puestos, perdóname la expresión, para en una situación de tanta volatilidad y tanta hostilidad a nivel mundial, pues defender con buenos argumentos como tú lo has hecho y que luego se han cumplido y además no en mucho tiempo. Es que puede ser la otra. Tiempo, ¿no? Yo realmente estuve escuchando mucho tu tesis, yo la compartía y también he escuchado las de los rivales y no me gustaba tanto y al final pues ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Lo que sensatamente tenía que pasar, y es que Estados Unidos está llegando a un acuerdo con China, que es principalmente donde está el foco. Probablemente sea un acuerdo de mínimos y ahora hay que ver cómo se desarrolla, y lo que dijimos aquí, Daniel, es que hace un mes era una gran oportunidad de compra del Standard & Poor's 500, probablemente de todo el mercado en general, y ahora estamos viendo pues, que esos 4.800 que hizo un mínimo el S&P 500 pues, está disparando prácticamente casi pues, un 20%, ¿no? en poco menos de un mes, así que imagínate. La mayor subida de la bolsa desde la rabieta de los aranceles, la mayor subida de la bolsa en muchos años, porque se ha hablado mucho como la narrativa es que todo lo que pasa en Estados Unidos tiene que ser malo ahora, el año pasado no, pues se hablaba mucho de la corrección, se desploman las bolsas, no sé qué, no sé cuántos, y no se ha hablado de esa subida.
los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales han sido bastante mejores de lo esperado también. Yo creo que eso también da confianza, ¿no? Hombre, tú me dirás, yo creo que es lo más importante de todo. Sí. Pero fíjate, Daniel, que los datos macroeconómicos en general acompañan. No tenemos un dato de desempleo no fan payrolls que salió hace poco, que es se publica el primer viernes de cada mes, de 177.000 nóminas, creo recordar, que era bastante mejor de lo esperado por el mercado. Tenemos los beneficios empresariales que no es que hayan sido mejores, es que han duplicado las expectativas del mercado, aun con la volatilidad de los aranceles. Estados Unidos no está en recesión, claro, ni mucho menos. Otra cosa es que podamos jugar a las adivinanzas, ¿no? y ver si vamos a una desaceleración, una recesión o no. Es cierto que los tipos de interés al 4 y pico % pues siempre son recesivos, ¿no? Y que eso termina por impactar en algunos resultados, eso es obvio, ¿no? Pero lo cierto es que Estados Unidos está muy lejos de estar, como muchos lo han pintado, en una recesión. Eso no significa que sea un buen momento ahora para comprar Standard & Poor's 500, yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahora es un buen momento para bajarse de... Claro, ahora es buen momento, es que claro, hemos dicho es buen momento para comprar, ahora es buen momento para reducir exposición a los más cíclicos, que han subido, en algunos casos, estamos hablando de subidas, porque el rebote ha sido de más del 20%, es que ha habido valores que han subido un 43%. Un 40%, tecnológicas han subido un 40%, o sea, tenemos Nvidia hace poco por debajo de 100 y no sé si está ya por encima de 130 dólares. Por eso es tan importante ser, digamos, realistas, ¿no? No caer en ese error. Pero hablabas tú del dato de empleo y de los datos macroeconómicos. Fíjate, el dato de empleo lo has dicho tú muy bien, 177.000 nóminas en el mes de abril, cuando se suponía que iba a haber una debacle de empleo, pero eso reduciendo el empleo público. Y luego la contracción del Producto Interior Bruto del primer trimestre venía de reducir el gasto público, que es maravilloso, y de aumento de las importaciones. Pero fíjate que las expectativas que tiene la Reserva Federal de Atlanta para el segundo trimestre es crecimiento del 2,4% del Producto Interior Bruto. Sí, yo no creo que el dato del PIB del primer trimestre sea demasiado revelador, aunque muchos sí que lo han tomado para refortalecer una tesis anti-Trump y anti-Estados Unidos, que yo no es que sea tampoco pro-Trump, ni mucho menos, pero me gusta ser realista con las cosas, ¿no? Y la realidad es que ese dato no... bueno, pues no sirve para inferir, sobre todo cuando tienes beneficios empresariales de que están creciendo, ¿no? Dice, no es que la inversión privada se ha hundido, el consumo privado se ha hundido, por eso aumenta las importaciones, que hace que se mantenga la demanda agregada. Pero es mentira, porque tiene los beneficios empresariales doblando expectativas. Y la inversión ha subido un 21%, lo que pasa es que es alucinante que tenga esa gente que diga... Mira el Producto Interior Bruto, se disparan las importaciones por la guerra comercial y por los aranceles. Y digo, bueno, se disparan las importaciones y se disparan la inversión. Lo que no puedes hacer es contar una cosa y no la otra, o contar una solamente desde el punto de vista negativo. Si lo normalizas y dices, bueno, pues todo este aumento de las importaciones viene por un aumento gigantesco del miedo por los aranceles, normaliza también la parte de la inversión y te sale que el Producto Interior Bruto privado ha crecido un 1,8%. Sí, a mí me sorprendía, ¿no? Que buenos economistas y de reconocido reputación pues no tuvieran en cuenta, o tuvieran literalmente en cuenta, la ecuación del gasto agregado, como es consumo más inversión más gasto público más el déficit comercial, al pie literal, sin desagregar cada componente de ellos. Y sobre todo sin normalizar, porque claro, lo que me parece completa y absolutamente deshonesto intelectualmente, es decir, no, toda la inversión viene por mayores importaciones de... no es cierto. Que no es cierto. No es cierto. Y todas las importaciones vienen por prevenir los aranceles. Hombre. No es cierto. Hombre. No es cierto, Daniel. Todo no, tendrás que normalizarlo. ¿Sabes que no es cierto? ¿Sabes por qué no es cierto? Porque si te coges, no hace falta cogerte las 500 compañías, pero si te coges las guidance de los resultados del Q1 y te das cuenta que prácticamente todas las tecnológicas han aumentado sus guidance en función de un control de inventarios que hacen a futuro, te das cuenta de que están invirtiendo cada vez más. Claro. O sea, no ha cambiado el contexto. Hay algunos que piensan que puede haber cierta recesión, desaceleración, pero no es real. O sea, necesitamos datos más sólidos para inferir eso. Fíjate, tienes los PMIs manufactureros, los PMIs de servicios en expansión. Y mientras tanto te dicen, este es el año de Europa, cuando te sale el PMI manufacturero en contracción de nuevo, ¿sabes? Es una cosa tremenda, ¿no? Sí, eso no significa, Daniel, que sea una buena opción comprar Standard & Poor's 500 a estos múltiplos, porque están descontando ya ese escenario. Entonces, cualquier
pieza que muevas en un escenario tan idílico puede hacer que se rompa, ¿no? el castillo de naipes. Y eso puede pasar, no sabemos lo que puede suceder, pero atendiendo a las variables macroeconómicas y siendo honestos, Daniel, yo tengo que decir que tú llevabas razón. Y luego yo creo que desde el punto de vista de bolsa, donde están las oportunidades más interesantes ahora mismo, están precisamente en las empresas del S&P 500 y las del Russell 2000, que han sufrido toda esa rabieta de los aranceles y que ahora todo eso se va despejando. Claro. Vamos, simplemente ya con el acuerdo entre Reino Unido y con China, el resto, con todo mi respeto, el resto de las economías dan igual. No cuenta, de hecho yo creo que es prácticamente contra China, ¿no? Lo que dices es bien cierto, ahora como hay un efecto cantillón donde el dinero se localiza más rápido en aquellos activos que son más modales, como pueden ser los tecnológicas, ahora veremos que efectivamente va entrando poco a poco, pero que la oportunidad está precisamente en aquellos donde todavía no han recogido esas expectativas de crecimiento fuerte. Esos son las small caps, sin lugar a dudas. En Estados Unidos están muy penalizadas. Lo que pasa es que, claro, el dinero no inteligente se posiciona en lo más fácilmente observable, que es el Standard & Poor's 500, ¿no? Y en términos de valor, obviamente tenemos el oro, que lo ha hecho impresionante, vamos, uno de los mejores activos el año pasado. Hoy corrige, gracias a Dios, gracias a Dios. A ver, es que creo que lo ponías tú en tus redes, ¿no? ¿Qué es lo que hace un activo de reserva de valor? Corrige en un día de optimismo, pero corregir, oye, pues es también una... Me preocuparía que no fuera así, Daniel. Es decir, aquellos que, por ejemplo, compran Bitcoin descontando que es un activo refugio, deberían de estar preocupados de por qué sube hoy en lugar de corregir como el oro, siendo como es un activo refugio, ¿no? Pero lo más interesante de todo, Daniel, es que el oro va a recuperar otra vez su estructura alcista en el momento en el que se disipe esta volatilidad intradiaria de hoy. Es decir, que la corrección es tan sana que es para ponerse alegre en lugar de triste, ¿no? Eso es una lección muy importante para los inversores minoritarios, que constantemente se ponen nerviosos cuando el mercado baja y se ponen demasiado optimistas cuando el mercado sube. Es precisamente en los momentos de corrección en los que hay que buscar oportunidades, y cuando hay un momento de exceso de optimismo, pues tomar parte de beneficios, tampoco saliéndose de todo, pero yo creo que en el caso del oro, ¿verdad? Sí. Que lo que viene ahora, en los próximos meses, en el mundo, es tal cantidad de aumento de masa monetaria, que es que no se puede uno plantear la idea de que el oro se va a desplomar. Mira, el que venda hoy oro, Dani, no tiene ni idea. Perdóname con todo los respeto, no tiene ni idea de la tesis del oro ni idea de mercados. Vender oro ahora es como tirarse de un avión con paracaídas y a la mitad del trayecto quitarte el paracaídas. Claro, es decir, ya llevo la mitad. ¿Para qué te has estado la primera mitad con paracaídas y ahora te lo quitas y te vas a matar igual? Exacto. O sea, es clarísima la tesis, ¿no? Y es lo que acabas de decir tú. La oferta monetaria medida, como la quieras medir, me da igual si la quieres agregar en M2 o la quieres introducir el componente shadow banking, lo que sea. Tiende a ser estructuralmente cada vez más altista, y eso hace que tengas que buscar un protector de incertidumbre monetaria como es el oro, que está testeado durante milenios por el mercado, ¿no? Lo que yo no veo por ningún lado, no sé cómo lo verás tú, y me gustaría saber tu opinión, renta fija soberana, o sea, papel, ¿a qué? Nada, no vale para nada. Es un papel mojado, Daniel. ¿Dónde te vas a meter en renta fija soberana si, aunque estés cotizando? El único sitio donde puedes ir es a Estados Unidos. Y a lo mejor ahora con un dólar depreciado contra el euro, pues puede tener cierto sentido, pero de una manera, yo te diría, coyuntural, porque a largo plazo, si estamos hablando de oferta monetaria creciendo, la materia prima de la renta fija es la divisa, la moneda fiat, y la moneda fiat se va a depreciar. Es como comprar productores de petróleo sabiendo que la materia prima se va a depreciar, entonces se van a hundir en beneficios. Pues pasa igual con la renta fija, así que yo no la aconsejo a largo plazo, salvo que seas un experto en la materia y quieras jugar con la duración, y esto es con los tipos de interés, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que tampoco, que no es el caso. Ahora, precisamente, yo creo que es que los mayores expertos en duración están completamente obnubilados porque no saben qué es lo que van a hacer los bancos centrales, qué es lo que no van a hacer, un lío total. Es un escenario muy complejo porque tienes una pata también muy alta que descuenta recesión, otra pata que descuenta inflación, ahí hay una pelea, en fin, no sabes por dónde va a tirar, ¿no? Ahora,
la Reserva Federal aquí no te baja tipos. No, la Reserva Federal no puede bajar tipos de interés. Si bajas tipos de interés, entonces sí que tiene serios problemas con el dólar. Y no los problemas que decían muchos que había ahora con el tema de los aranceles, que el mercado estaba perdiendo la confianza del dólar y todo eso, que a mí me parecía un disparate. Pero es que era una ridiculez tan grande. Igual que con los bonos, cuando decían, es que está el mercado vendiendo bonos para atacar a Estados Unidos porque ha dejado de perder confianza en el dólar. Y resulta que el mercado se pone a vender bonos cuando el Standard & Poor's 500 hace un suelo en 4.800, que ahí entra una cantidad de dinero impresionante, un índice tan fuerte. Que son narrativas hechas desde el interés. Yo creo que no sé si, no es ideológico, es como un interés, hay como una especie, Gustavo, entre algunos de nuestros colegas, hay como una especie de querencia de que la planificación central funcione. Entonces hay como un amor a China, ¿sabes? De que China le va a ir todo bien y a Estados Unidos le va a ir todo mal. Y ahí es donde está la oportunidad de arbitraje. No, por supuesto, y de hecho nosotros lo hemos comentado aquí, lo vamos a seguir comentando aquí, y afortunadamente pues estamos acertando, ¿no? Fantástico. Qué bueno tener siempre aquí a nuestro buen amigo Gustavo, que siempre nos trae un poco de cordura. Hay que aprovechar los momentos de corrección y siempre prestar atención a los fundamentales y tener una asesoría independiente. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Daniel. Fuerte abrazo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Mónica Márquez y para todos tus espectadores traigo dos noticias que quiero comentar muy rápidamente y que evidentemente no dejan nada bien a nuestro gobierno actual. La primera, tenemos ya los datos de las prestaciones por desempleo que se han pagado en el mes de marzo, que han superado los 2.080 millones de euros, que sumado a los otros 2 meses ya nos dan 8.000 millones de euros de pago de prestaciones por desempleo, que supone un crecimiento del 7,2% con respecto a los 3 primeros meses del año pasado. Nos dicen que el paro ha bajado, a pesar de que la encuesta de población activa, es decir, ya nos ha demostrado que el paro había crecido en 193.000 desempleados más. Pero el gobierno sigue publicando sus estadísticas, el SEPE sigue publicando esos datos y nos dice que obviamente van como una auténtica moto, como un auténtico cohete. Lo cierto, 7,2% de subida de las prestaciones por desempleo con respecto al mismo trimestre del año pasado, sin haber subido las prestaciones en porcentaje ni en nada parecido. Así que, evidentemente, el paro está creciendo. Segundo dato. Acaba de publicar la Intervención General de la Administración del Estado, cuál va a ser el gasto total que se ha preparado y se ha presupuestado para este año en el mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, ya tienen 32.000 millones de euros, 25.000 que le quedaban, más otros 7.000 de ampliación, porque están convencidos de que Europa al menos 7.000 millones les va a mandar. Yo creo que no se lo va a mandar, pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Bien, espectacular la cifra de gasto comprometido. Sí, te vas a quedar flipando. El 0,3% del total de los 32.000 millones de euros que tienen es lo que hasta ahora llevan de gasto ejecutando. No llega ni a 100 millones de euros. 5 ministerios, 0 patatero, entre ellos vivienda, que tiene casi 3.000 millones, economía y empresa, 0. Y aparte, bueno, las típicas que le han pasado a la señorita Yolanda Díaz y todo su equipo, que también le están prácticamente a 0 o casi 0. En definitiva, nuestro país dispone, y un gobierno como el nuestro dispone de 32.000 millones y lleva en un trimestre el 0,3%. Si esto no es una vergüenza, si esto no demuestra que tenemos un gobierno interino, no tengo ni idea qué es lo que puede demostrarlo. Este gobierno no está gobernando, está en interinidad. Tienen un dictador sentado en la Moncloa que reparte bofetadas todos los días y aquí están todos los ministros acongojados y por eso están colapsados y son incapaces de hacer absolutamente nada.
32.000 millones de euros. Sobre un presupuesto, sobre un PIB estimado de 1.678.000 millones, es prácticamente garantizarte el 2% de crecimiento. Bueno, pues me temo que tampoco se va a cumplir. Así que hasta aquí las dos noticias que quería darle a los espectadores de Money and Markets. Nos vemos la semana que viene. La situación de la economía de Estados Unidos y la de China no son como te las pintan. La situación de China no es tan potente y la situación de Estados Unidos no es tan mala. Vamos a ver nuestros gráficos de la semana que nos explican qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Número 1, cortesía de JP Morgan, es qué es lo que se está esperando con respecto a la posición de los bancos centrales. Claramente una Reserva Federal que no se ve en la urgencia de bajar tipos porque la economía va mucho mejor de lo que se pensaba, y así lo ha dicho el propio presidente de la Reserva Federal. Sin embargo, un Banco Central Europeo extremadamente acomodaticio y un Banco de Inglaterra también muy acomodaticio. Por lo tanto, bancos centrales en general priorizando liquidez y bajadas de tipos sobre lo que tiene que ver con controlar la inflación, y una Reserva Federal que se ve cómoda con tipos de interés relativamente elevados. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo que podemos ver es el elemento más importante para los inversores. La masa monetaria está aumentando. Eso significa que hay más dinero en el sistema y que la Reserva Federal está priorizando la liquidez. Eso significa claramente activos de riesgo al alza y también, por supuesto, un entorno en el que no podemos esperar una contracción severa del crédito en la economía. Vamos al siguiente gráfico. Tenemos un montón de gráficos y este nos dice algo que me parece clave para esta semana. ¿Qué nos dice Bloomberg Economics? Que no se espera un fuerte repunte de la inflación. Todo lo contrario, las expectativas de inflación en Estados Unidos no solamente no se esperan que se aumenten, sino que además lo que muestran es un entorno que continúa con inflación moderada. Muy importante cuando nos decían que se iba a dar una enorme subida de la inflación. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico hay otro elemento esencial sobre la economía estadounidense. Las ventas minoristas son mucho más potentes de lo que te está diciendo el mercado. En este gráfico también, cortesía de Bloomberg, podemos ver cómo las ventas minoristas están creciendo en su tendencia por encima de lo que es la media de los últimos años y además de una manera robusta entre febrero y marzo. Importante, las ventas minoristas. Vamos al siguiente gráfico. Otro factor es el del dólar. ¡Ay, que nos han dicho que el dólar se desploma! El dólar repunta, y no solamente repunta, sino como podéis ver en azul tenéis al dólar ajustado por las monedas con las que comercia y se ha comportado de una manera muchísimo más fuerte a el dólar en blanco, que es con respecto al yen y al euro. Y el dólar está por encima de los niveles a los que estaba durante la administración Obama y durante la media de la administración Biden. No lo olvides. Vamos a hablar de todo ello junto con la economía china, porque hay otro factor esencial, que es el de los tipos de interés. Las expectativas de tipos de interés continúan mostrando que los inversores esperan bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, pero la probabilidad de bajarlos ya se mueve más cerca del 17% que del 90%, con una expectativa de que se bajen más en junio y después, sobre todo en la reunión de julio. Hay que ser cautelosos, la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan es más elevada a que se bajen. Vamos al siguiente gráfico. La bajada de tipos de interés, la no bajada de tipos de interés indica que la economía va bastante mejor de lo que se esperaba. Y también nos lo refleja el repo inverso. Aquí lo podéis ver, la cantidad de liquidez que se mueve intradía en el sistema se mueve perfectamente en un entorno que no muestra ningún tipo de percepción de riesgo. Vamos al siguiente gráfico.
En este gráfico lo que vemos también es otro factor esencial. La demanda de bonos de Estados Unidos se mantiene muy potente, ¿eh? Las emisiones de bonos de Estados Unidos no están bajando en cuanto a demanda. La demanda se mantiene por encima de 2,5 veces la oferta, a pesar de que la Reserva Federal no compra bonos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, muy positivo. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que vemos también es el tipo de interés de ese repo inverso, que claramente está muy por debajo de los niveles que ya podríamos llamar de riesgo. Vamos al siguiente gráfico. ¿Y cuáles son las estimaciones que tenemos para el año y para el próximo trimestre por parte de la Reserva Federal de Atlanta? Un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,4%. No está nada mal, no está nada mal, y por lo tanto mantendremos nuestro análisis dentro de ese baremo de lo que es un crecimiento potente en el segundo trimestre. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que vemos es lo que está pasando en China y por qué ha habido un acuerdo tan rápido. Primero, la economía está ya en deflación, 3 meses en deflación. Vamos al siguiente gráfico. Además, el yuan está a mínimos de 20 años con respecto al dólar, lo cual también muestra pues, que esa moneda no tiene la utilización y la demanda que tiene globalmente el dólar o cualquiera de las monedas de reserva del mundo. Factores esenciales para entender por qué ha habido una negociación tan rápido. Vamos al siguiente gráfico. En este, además, podemos ver cómo el riesgo del bono de China se ha reducido, pero se mantiene muy por encima de los niveles del año pasado, en los que llegó a mínimos. Por lo tanto, también hay riesgo en lo que es del riesgo de impago de los bonos de China. Vamos al siguiente gráfico. Ahí lo podemos ver también, el desplome de las exportaciones. Las exportaciones a Estados Unidos han caído un 25% en abril, también mostrando por qué China tiene que llegar a un acuerdo rápidamente. Y vamos al siguiente gráfico, en el que, ya para cerrar, Japón, el siguiente país probablemente en llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía japonesa está en estancamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos muestra todo esto? Número 1, la economía estadounidense no está tan mal como te lo habían dicho. Número 2, la economía china no está tan bien como te lo habían contado y por eso necesitan llegar a un acuerdo comercial. Y número 3, la economía japonesa está en estancamiento de nuevo y el acuerdo comercial va a ser muy positivo para Japón, igual que lo es y lo será para China y para Reino Unido. Que no te engañen, seguid defendiendo la libertad.